La categoría intermedia en manos de murcianos. ¿Se acabó la hegemonía Kalex? El año de la verdad para media parrilla, previo a la Silly Season de MotoGP 2025. Soy Alberto Sánchez y esto es Ride Through. Moto2 parece estar viviendo su época dorada, y es que tras muchos años en el que a vista de los aficionados era la categoría menos atractiva de las tres que se disputan en un fin de semana de Gran Premio de MotoGP, venimos de 2 temporadas consecutivas en las que las carreras han sido bastante emocionantes, y eso que sobre todo la temporada pasada parecía que teníamos un ganador claro. Si bien al principio de temporada Tony Arbolino le puso un poco contra las cuerdas y al final de la misma tenía la vista más puesta en MotoGP que en Moto2, la temporada de Pedro Acosta ha sido de un dominio casi abusivo respecto a sus rivales. Y es que en solo su segunda temporada en la categoría intermedia y la tercera en general en el mundial, el piloto murciano demostró que es un talento fuera de lo común, del que hablaremos durante muchos años en la categoría reina. Sin embargo, y a pesar de ese tercio a mitad de temporada en la que parecía que nadie podía toserle, fue una temporada más igualada de lo esperado. Arbolino con su Marco VDS llegó incluso a verano como líder del campeonato. Su inicio de año fue más regular y fue capaz de lograr las mismas victorias que el piloto del Red Bull KTM Ayo. Sin embargo, y al igual que le pasara a su compatriota Vietti en 2022, tras el parón de verano, sin saber exactamente por qué, se vino abajo. Todo lo contrario le sucedió a otro murciano que pinta a ser el gran dominador de esta temporada, Fermín Aldeguer, que tras un periodo complicado en el que no terminaban de salir las cosas con la Bosque Oscuro, una vez logró su primera victoria en Silverstone, parecía intratable. Únicamente la lluvia le impidió encadenar 5 victorias de manera consecutiva a final de temporada, convirtiéndose en el único piloto en lograrlo en la categoría intermedia. Para aquel entonces ya Pedro Acosta tenía el título básicamente asegurado y no quiso arriesgar pensando ya en debutar con la MotoGP. Lo que ha quedado claro tras este 2023, sobre todo su parte final, es que la hegemonía de Kalex parece pender de un hilo. Por primera vez su liderazgo corre peligro desde el título de Suter en 2012. Sigue siendo la gran referencia de la categoría, copando casi toda la parrilla, pero su dominio ha dejado de ser tan claro. Y es posible que estemos ante un cambio de ciclo en Moto2 por primera vez en 10 años, cuando todo parecía destinado a acabar convirtiéndose en una categoría monomarca. Y es que tras muchos años, desde que se creó la categoría, a la sombra de otras marcas, por fin Bosco Oscuro parece al menos igualar a la marca referencia de la categoría. El constructor italiano cuenta con el piloto más fuerte de la parrilla y por primera vez en años con más de 2 motos, siendo estas además competitivas. Habrá que estar muy atentos porque es posible que estemos ante el inicio de la era Bosco Oscuro, poniendo fin de esa manera al monopolio que prácticamente había impartido Kalex en todos esos años. No serán las únicas marcas en la categoría, y es que Forward se resiste, aunque eso sí, a duras penas. La marca suiza mantiene material MV Augusta evolucionado y cuenta con 2 pilotos entre comillas debutantes. Alex Skrish llegaría la temporada pasada, pero se perdería gran parte de la temporada por lesión. Al igual que le sucedió a NTS en su momento, están muy lejos de las otras 2 marcas de la parrilla y están condenadas a sufrir y a ocupar seguramente las 2 posiciones de la cola de la parrilla. En cuanto a los pilotos y un nombre propio para llevarse el título esta temporada, es Fermín Aldeguer. Y es que su final de año de récord le colocan como el principal candidato. Los nuevos neumáticos Pirelli no le han afectado ni a su moto ni a él, que ha estado arriba en todos los test. Viene dispuesto a continuar el dominio murciano en la categoría tras el título de Acosta y a pasar a la historia como el hombre que acabó con el monopolio Kalex y logró el primer título para Bosque Oscuro o Speed Up en la categoría intermedia. Todo ello antes de dar un salto casi cantado a MotoGP para 2025, en el que seguramente le llegue incluso una Ducati oficial, aunque en equipo satélite. Para impedirlo presenta candidatura Tony Arbolino, borrón y cuenta nueva para el italiano tras su desastroso final de año, cuando hasta verano le estaba plantando cara a Costa. En los test volvió a asomarse y se posiciona como la gran esperanza de Kalex para mantener su hegemonía. También con Kalex intentará lograr ese campeonato o al menos una victoria Aaron Canet, que cambia de aires para hacerse por fin con un triunfo en un gran premio. Su regularidad le ha permitido ser aspirante al título en los últimos años, pero siempre le ha faltado rematar con esa victoria que le permita de verdad aspirar a él. Otro que cambia de aires para intentar volver a ser competitivo es Celestino Vietti. El italiano deja el Fantic y recala en el mejor equipo de la categoría para demostrar que aquel Vietti que maravilló y dominó la primera mitad de 2022 sigue ahí. Es ahora o nunca,
pues las puertas del VR en MotoGP parecen más cerradas que nunca. No podemos dejar atrás a Ai Ogura, el subcampeón de 2022, tras un año complicado con la lesión de principio de temporada, vuelve a la conversación. Deja Kalex y el amparo de Hidemitsu Team Asia para recalar en el MT con una voz oscuro a la que se ha adaptado a las mil maravillas, siendo la segunda tras Aldeguer. La regularidad siempre ha sido su gran fuerte, justo esa que le privó, irónicamente, del título en 2022, por lo que si los demás fallan, él estará ahí para ser el sucesor de Oyama y quién sabe si llevarse una Honda de MotoGP como regalo. Si en MotoGP solo tenemos un debutante, en Moto2 tenemos bastantes nombres nuevos en la parrilla, empezando por el campeón de Moto3, Jaume Masia, que llega con la difícil papeleta de no emular a varios de sus antecesores que se la pegaron al subir. No lo tendrá fácil, pues llega una de las peores estructuras de la categoría, y ya en los tests le hemos visto bastante atrás. Al que hemos visto mejor es al brasileño Diego Moreira. El joven piloto sigue dando pasos adelante para ser referente en su país y en Sudamérica. Tras un año irregular en el que eso sí logró ganar, llega a Moto2 de la mano de Italtrans y Kalex para seguir haciéndose un nombre. En los tests se le ha visto de vez en cuando atrás, pero también sobre todo en la zona media. Y ya comprobamos en su debut en Moto3 que es un piloto que crece muy rápido. Otro que también está teniendo problemas en su debut es el vigente subcampeón del mundo, Yomo Sasaki. Tras 2 años peleando por el título de Moto3, llega al salto a Moto2 para coger la moto de su compatriota Kota Nozane. Test discretos, aunque es obvio que su adaptación iba a ser complicada por su envergadura, y tantos años pilotando una Moto3. El puesto de Ogura en el Hidemitsu no lo ocupará un piloto japonés, sino un piloto indonesio, Mario Aji. A pesar de ser claramente superado por Furusato el año pasado, el equipo asiático decidió subirle a él a la Moto2. El piloto indonesio dio mucho que hablar en las categorías de promoción y sorprendió en su debut en Moto3 con una primera línea en la segunda prueba del año, la prueba de Mandalika, pero hasta ahí. En su contra tiene que ha estado ausente en casi todo el test de Jerez, por lo que su rendimiento va a ser una incógnita. El que sí que va a sufrir mucho en su temporada de debut es Xavi Artigas. Tras estar casi fuera del mundial por la marcha de su equipo del campeonato de Moto3, le llega la oportunidad en Moto2 de la mano de Forward. Como era de esperar en un debutante y con la peor moto, en los tests ha sido colista. Temporada de aprendizaje y de rodar mucho para desarrollar una moto deficiente. Del que se espera algo más es de Denis Onchu, que después de luchar por el título de Moto3, da el salto con el mejor equipo de la categoría, el mismo en el que estaba en la categoría pequeña. De momento en los tests ha sido el mejor debutante junto a Ayus, por lo que no es descartable llegar a verle arriba pronto. Un Senna Ayus que por fin tiene su oportunidad para realizar una temporada completa, tras 2 años haciendo sustituciones. El australiano cuenta con mucha experiencia en Moto2 en el Campeonato de España, por lo que llega preparado. No solo ha sido el mejor rookie de los tests junto al turco, sino que además ha superado en varias ocasiones a su compañero Binder. Un ojo también habrá que tener puesto en algunos pilotos con algo más de experiencia en la categoría, pero que parece que este puede ser su año. Uno de ellos es Sergio García. El rookie de 2023 fue una de las sensaciones de la pasada campaña. La marcha del equipo Pons le obliga a cambiar de estructura y de moto, pues pasa de Kalex a Bosque Oscuro, por lo que se trata de casi un redebut para él. Por lo visto en los test la adaptación no ha sido problema, algo que habla muy positivamente de la Bosque Oscuro, y se le ha visto en el top 10, por lo que las posibilidades de podio que ya rozó el año pasado están ahí. Otro que también quiere dar un pasito más es Marcos Ramírez. Su regreso al American Racing a mitad de año le dio alas y pasó de la cola de la parrilla a pelear por podios. En los tests ha sido uno de los más fuertes, también contando con la ventaja de correrlos en casa, y apunta a ser una de las revelaciones del año, como también parece que lo va a ser Sonta van der Gorber, que sin duda ha sido la gran sorpresa de los tests. El año pasado en lluvia se dejó ver arriba con alguna actuación sonada, pero en seco se hundía. En pretemporada se le ha visto casi siempre arriba, por encima de su compañero y llegando a liderar alguna sesión, por lo que es posible que estemos ante el tapado de la categoría. Estos son los principales nombres a tener en cuenta en una temporada que puede ser histórica para la categoría intermedia, por el final del dominio Kalex, por la aparición de una nueva estrella en la figura de Fermín Aldeguer y por lo que se puede venir en MotoGP de cara a 2025. Nosotros nos vemos en el siguiente análisis. Hasta entonces, a seguir dando gas.